Vamos a simular ahora una corriente macroscópica en RuleBender partiendo de lo que habíamos hecho anteriormente para corrientes microscópicas. Entonces, para eso voy a tomar como base el código del canal de dos estados, en donde incluye las constantes de transición alfa y beta ya como variables del voltaje y la corriente microscópica también como función. Entonces voy a copiar ese código y voy a generar un nuevo proyecto de RuleBender. Sí, va a ser un nuevo proyecto. Le voy a poner macro 2 estados a mi proyecto nuevo. Dentro de ese proyecto voy a generar un archivo que se va a llamar macro2estados.bngl y voy a copiar ahí, a pegar, mejor dicho, el código que habíamos hecho anteriormente, que ya mencioné. Entonces, fíjense que lo único que nos indica aquí el número de canales es los valores iniciales. Yo le estoy diciendo que hay un solo canal y ese canal está en el estado C. Pero bueno, ahora lo que voy a hacer para extender esto a una corriente macroscópica es agregar un parámetro que se llame número de canales o NSH y le voy a poner tal vez que sean 100 canales. Voy a poner el comentario, número de canales. Entonces, este parámetro lo voy a utilizar yo para determinar el número de canales e indicar pues los valores iniciales. Ahora aquí le voy a poner que todos los canales, es decir, los 100 canales que yo definí como el parámetro NH, están en el estado cerrado inicialmente para que inicie nuestra simulación, y a partir de eso, fíjense cómo vamos a tener una corriente macroscópica. Voy a dejar los mismos parámetros de la simulación. Un pulso de menos 70 lo voy a cambiar a 0. Al milisegundo 15 va a cambiar a 0 milivolts. Después va a estar ahí por 50 milisegundos y después va a regresar otros 15 milisegundos a menos 70 milivolts. Entonces voy a guardar esto. El diagrama de contacto sigue igual. Sin embargo, ahora lo que representa aquí es cada uno de esos 100 canales, qué configuración tiene en cuanto a su número de estados y las posibles transiciones entre ellos. Entonces, aquí con esto que yo hice de poner NSH al valor inicial, que todos estén esos 100 canales en el estado C, yo estoy ya definiendo una población de canales con estas características. Entonces, sin más preámbulos, voy a ejecutar esta simulación y vamos a ver qué se obtiene. Fíjense que ahora dejan de verse las aperturas y cierres de un solo canal. Ahora vemos la respuesta de los 100 canales. Entonces vamos a analizar línea por línea. Primero, la del estado cerrado. Fíjense que aquí 1 por 10 a la 2 pues son 100. Entonces esto es el número de canales que está en el estado C. Aquí yo tengo 100. Mientras no doy el pulso, esto sigue en 100. Aquí parece que se abrió alguno. Se fue del estado C pues, pero bueno, se mantuvo muy cercano al 100. Una vez que di el pulso de voltaje, fíjense cómo el número de canales cerrados cayó progresivamente hasta llegar, pues no sé, a 60 tal vez por ahí en promedio. Sin embargo, aquí pues algunos abrieron, cerraron, aquí abrieron más, dejaron de estar cerrados pues. Entonces, eso indica que de estos 100, pues este mismo número de canales que dejó de estar cerrados, pues seguramente se abrieron. Entonces vamos a ver la gráfica de los canales abiertos. Fíjense cómo aquí está el complemento. Como los canales siempre tienen que ser 100, pues si cae en el cerrado tiene que abrir en el de abierto porque solo tenemos dos estados. Recuerden que el canal tiene que estar en alguno de sus canales permitidos forzosamente. Entonces
en este caso, pues los 100 canales o estaban cerrados o estaban abiertos, no hay más. Entonces, fíjense cómo aquí algunos dejaron de estar cerrados, pues porque se abrieron en la curva azul. Cuando empieza a caer la curva roja de número de canales cerrados, empieza a aumentar obviamente la curva azul, que es del número de canales abiertos. Entonces, la curva roja de número de canales cerrados cae como a 60 y por lo tanto la curva azul tiene que aumentar como a 40 para que la suma dé siempre 100. Entonces la corriente macroscópica, que ahora cambió de color pues cuando la dejé sola, la corriente macroscópica va a ser la corriente que pasa a través de estos canales que están abiertos. Aquí yo solo tengo el número de canales que abrieron, no tengo todavía la corriente. Eso lo tenemos en la variable I. Aquí tenemos de corriente 0, pasa a más o menos 75 picoamperes para este voltaje. Fíjense cómo la activación no es instantánea, no es un brinco vertical, sino que tarda cierto tiempo en que esa población de canales se abra y se mantenga más o menos estable hasta que dejó de dar el pulso y cae la corriente, y aquí vemos cómo se está pasando del estado abierto al estado cerrado también de manera progresiva. Entonces vamos a hacer otro experimento. Vamos a aumentarle el pulso de prueba, vamos a ponerlo a 50 milivolts. Guardamos y corremos la simulación. Vamos a ver ya directamente la corriente. En el caso anterior eran 75 picoamperes. Ahora aumenté el voltaje y yo tengo 250 picoamperes al máximo más o menos de esta corriente macroscópica, y eso es porque no solo abrieron 40 canales, sino ya prácticamente tal vez 90, y en algunos puntos los 100 canales se abrieron al mismo tiempo, lo que generó una mayor amplitud en esta corriente macroscópica. Entonces, fíjense cómo fue muy simple pasar de nuestros modelos de corrientes microscópicas a un modelo de corriente macroscópica, simplemente aumentando el número de canales en nuestra simulación y asignándolos a algún estado inicial. En este caso, como yo lo hice, los 100 canales al estado cerrado, pero bien podríamos asignar, no sé, 50 al estado cerrado, 50 al estado abierto. Lo ideal es asignarlos al estado que sea más probable que tengan, es decir, a menos 70 milivolts yo sé que es mucho más probable que estén cerrados que abiertos, entonces yo los pongo todos en el estado cerrado. Pero bueno, si yo quisiera iniciar mi simulación, por ejemplo, a 0 milivolts, tal vez ahí sea un 50 de probabilidad y 50 de que estén cerrados y abiertos. Entonces yo pondría la mitad cerrados y la mitad abiertos. Pero bueno, esas son cosas que se van viendo con la práctica en la simulación. Entonces lo mismo se podría hacer con un canal de 3 estados, solamente que el número de canales que tenga mi población tienen que estar distribuidos entre los 3 estados. Entonces podríamos bien asignar los 100 canales al estado cerrado y de ahí que empiecen a transitar hacia el estado abierto, hacia el estado de inactivación. Si estuviéramos pues simulando una población de canales de 3 estados.